Aquí podemos observar el gráfico en GeoGebra. Este gráfico está en 3D y este gráfico será elaborado en una maqueta. A continuación se mostrará la maqueta y los pasos que se seguirá para la elaboración de ella misma. También utilizaremos y veremos la explicación paso a paso de cómo resolver para encontrar la hipotenusa y sus ángulos. Para la elaboración de la maqueta en 3D, calculando su ángulo, voy a utilizar los siguientes materiales: palillos, papel para forrar cuaderno donde haré una cuadrícula, una base de madera y una plancha de espuma flex, una bolita de espuma flex y pegamento. Empezaré por hacer en 3 diferentes colores la cuadrícula. Ya tengo en una, procederé a hacer en las siguientes. Procedemos a pegar la cuadrícula en su base. Una vez obtenida todas las cuadrículas, procedemos a pegarlas en el molde. Después de poner todos los papeles en las bases, procederemos a juntarlos formando una recta. Una vez pegadas las rectas, procederemos a poner etiqueta en cada una de las rectas. Para eso nos ayudaremos de pueden ser unas hojitas escritas los 3 ejes Z, X y Y. Para poder pegarlos nos ayudaremos de la silicona. Bueno, una vez pegada lo que son las tablas y pusimos los ejes, con lo cual esta tabla corresponde al eje de las X, esta tabla morada corresponde al eje de la Z y esta tabla verde corresponde al eje de la Y, como está graficado ahí. También tenemos que este palo corresponde a AX, este corresponde a Y, este corresponde a Z, ya que son las paralelas de cada uno de los ejes. Lo cual también he pegado aquí el vector A y también aquí el punto donde está graficado mi vector. También aquí he pegado lo que es la previsión de mi vector y el ángulo de elevación. Aquí, como se puede observar, ya están pegados los cosenos directores, los cuales fueron elaborados con cartulina. Estos ángulos son correspondientes a la proyección del vector. Se hizo con papel para forrar cuaderno. Aquí podemos observar que ya está graficado todo lo que vamos a necesitar. Podemos observar que cada ángulo tiene su respectivo nombre. El punto en el espacio será 6 en X, 8 en Y y 10 en Z. Podemos observar que esto se hizo con cartón de color. Cada etiqueta fue hecha con el cartón de color. Cabe mencionar que nos encontramos en la primera octanta, ya que no existe ninguna coordenada negativa y es por eso que tenemos un ángulo de elevación. Entonces vamos a hacer los respectivos cálculos del primer triángulo, que es el primer triángulo que se forma en la proyección del vector, y tenemos como primer ángulo el ángulo alfa. Entonces aquí hay una pequeña explicación de cómo sacar los ángulos. Aquí tenemos una pequeña explicación de cómo sacar los ángulos y sus respectivas hipotenusas, con lo cual vamos, para sacar la hipotenusa de nuestro primer triángulo, usaremos el teorema de Pitágoras, que dice hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, donde tenemos que nuestros catetos son 6 centímetros y 8 centímetros. Entonces se hace el respectivo cálculo y nos dice que nuestra hipotenusa equivale a 10 centímetros. Se lo coloca en la maqueta.
donde este será la hipotenusa. Vamos a calcular el ángulo alfa, que sabemos que la función trigonométrica es cateto opuesto por hipotenusa, donde sabemos que el cateto opuesto es 8 centímetros y calculamos la hipotenusa, que era 10 centímetros. Haciendo el cálculo nos dice que el ángulo beta equivale a 53.13 grados. Lo ponemos en la maqueta y continuamos. A continuación vamos a calcular el ángulo alfa, donde sabemos que la función trigonométrica es cateto opuesto por hipotenusa, donde sabemos que el cateto opuesto vale 8 centímetros y la hipotenusa que sacamos vale 10 centímetros. Haciendo su respectivo cálculo, nos dice que el ángulo alfa equivale a 53.13 grados. Lo colocamos en la maqueta. Y ahora vamos a calcular el ángulo θ, donde sabemos que es cateto opuesto por hipotenusa, donde sabemos que el cateto opuesto será 6 centímetros y la hipotenusa 10 centímetros. Haciendo su respectivo cálculo, sabemos que el ángulo θ será 36.87 grados. Lo ponemos en la maqueta. Colocamos en la maqueta. Ahora vamos a calcular el segundo triángulo que se forma, que es con el módulo del vector, el eje Z y uno de los catetos del triángulo. Vamos a calcular primero la hipotenusa y el ángulo del vector. Para la hipotenusa vamos a usar el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Hicimos el respectivo cálculo y nos dice que la hipotenusa equivale a 14.14 centímetros. Entonces lo colocaremos en la maqueta y será pegado ahí. Ahora vamos a proceder a calcular el ángulo beta. Sabemos que el ángulo beta vamos a ocupar la función trigonométrica seno, donde es cateto opuesto sobre hipotenusa, donde sabemos que el cateto opuesto es 10 centímetros y la hipotenusa es 14.14 centímetros. Se hace el respectivo cálculo y sabemos que es 45.00. Calcular el ángulo gamma. Vamos a ocupar el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Sabemos que cateto opuesto es 10 centímetros y la hipotenusa es 14.14 centímetros. Lo cual hacemos el despeje y nos da 45. A continuación vamos a calcular los cosenos directores. Primero sabemos que tenemos que tener el módulo del vector. Ya lo hicimos, así que es 14.14. Suponiendo que no tuviéramos el ángulo ni nada, lo único que tenemos que son las coordenadas, entonces sería calculándolo el módulo del vector con la fórmula que es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, donde también están los puntos en el espacio. Se procede a hacer el cálculo y podemos observar que será a raíz de 200. Sacamos la raíz y nos da 14.14. Para sacar los cosenos directores en sí, sabemos que están representados sobre x sobre módulo del vector. Será cos de neta, será 6 sobre raíz de 200. Vamos a proceder. Aquí tenemos, lo podemos poner en la maqueta.
Entonces el ángulo será equivale a 4 sobre raíz de 200. Ahora vamos a calcular el coseno de k, el cual es y sobre el módulo del vector. Esto es 8 sobre 200, sobre raíz de 200. El coseno de kappa será conectado en una maqueta y sabemos que es 8 sobre raíz de 200. Ahora vamos a calcular el que es el coseno de delta, el cual es igual a z sobre el módulo del vector. Entonces sabemos que z es 10 y el módulo vector es raíz de 200. Sabemos que el último coseno director equivale a 10 sobre raíz de 200. Lo colocamos en la maqueta y ya tenemos todos los cálculos respectivos a lo que es la hipotenusa de cada triángulo y los cosenos y los ángulos. Espero que la explicación haya servido de mucho y esta pequeña explicación también